El autobús se detuvo en la esquina de la Rúa das Acacias con un siseo que parecía un suspiro cansado, y Marina se bajó, agarrando con fuerza la correa de su bolso, como si ese trozo de polipiel fuera lo último que la mantenía en pie. El sol de la mañana caía de lado sobre el asfalto mojado, haciendo que todo brillara de una forma que no correspondía con el peso que llevaba dentro. Eran las 7:20 de la mañana. La dirección en el papel arrugado del bolsillo de su abrigo decía Avenida Beira Río, 1040, Ático. Nunca había estado en esa zona. No era el tipo de lugar al que la gente como ella solía ir, salvo para limpiar lo que ensuciaban los demás. Marina tenía 34 años, pero sus ojos parecían los de alguien que había vivido el doble. No por las arrugas, pues su piel seguía tersa, bronceada, marcada solo por una fina cicatriz cerca de la ceja izquierda, recuerdo de una caída infantil que su madre nunca cuidó como era debido. Era por sus ojos. Ojos que habían aprendido demasiado pronto a tragarse las lágrimas antes de que llegaran a su rostro. Ojos que sabían apartar la mirada cuando alguien la miraba con lástima. Ojos que conocían la textura exacta del suelo, porque habían pasado demasiado tiempo mirando hacia abajo. Caminó 3 cuadras hasta que divisó el edificio. Era alto, moderno, con ventanas oscuras que reflejaban el cielo como si quisieran mimetizarse con él. En la entrada, un hombre de traje y corbata la miró de arriba abajo, antes de preguntarle qué quería. Marina tragó saliva y dijo que estaba allí por su trabajo de limpieza. El portero consultó una lista, asintió y le indicó el ascensor de servicio. No se sorprendió. Ya lo conocía. En el ascensor, el espejo con marco de acero le mostró su reflejo y apartó la mirada, como siempre. No le gustaba verse así, con el pelo recogido en un moño apretado, la blusa descolorida que una vez fue azul y ahora era de un color sin nombre, los vaqueros con las rodillas ligeramente desteñidas por el uso. Sabía que no era fea. Lo sabía porque se lo habían dicho hacía muchos años, en una vida que parecía pertenecer a otra persona. Pero la belleza, cuando no se ve, deja de existir. Y Marina se había vuelto invisible hacía mucho tiempo. El ascensor se detuvo en el último piso y las puertas se abrieron a un pasillo silencioso con suelos de mármol claro y una sola puerta al final. Caminó despacio, el sonido de sus pasos resonando como el latido de un corazón vacilante. Tocó el timbre. Esperó. Oyó pasos al otro lado, pasos firmes y decididos, los de alguien que sabe exactamente a dónde va. La puerta se abrió y el mundo se detuvo. El hombre que estaba frente a ella tenía los mismos ojos marrones que ella conocía mejor que los suyos. La misma barbilla firme, ahora cubierta por una barba corta y pulcra que antes no tenía. Los mismos hombros anchos, ahora enfundados en una camisa blanca de lino, con las mangas arremangadas hasta los codos. La misma forma de inclinar la cabeza ligeramente hacia un lado cuando algo lo sorprendía. Era él. Era Rafael. El aire abandonó los pulmones de Marina como si alguien le hubiera apretado las costillas con ambas manos. Sintió que la sangre le subía a la cara y luego le bajaba tan rápido que le flaquearon las piernas. Los dedos que sujetaban su bolso temblaban. Abrió la boca, pero no pronunció palabra alguna. Fueron 3 segundos, quizá 4, pero parecían contener en ellos los 7 años transcurridos desde la última vez que se vieron. Rafael también permaneció inmóvil. Sus ojos se abrieron de par en par por una fracción de segundo, esa fracción que solo quien conoce a alguien profundamente puede percibir. Entonces, algo cruzó su rostro, una sombra, un recuerdo, un destello de antiguo dolor que inmediatamente intentó ocultar tras una expresión neutra. Se aclaró la garganta, enderezó la postura. La miró como si intentara decidir si lo que veía era real o si el pasado finalmente había encontrado la manera de atormentarlo en carne y hueso. Marina fue la primera en moverse. Instintivamente dio un paso atrás, como si su cuerpo supiera antes que su mente que así era. Peligroso. Abrió la boca para decir algo, cualquier cosa. Quizás una disculpa por estar allí. Quizás una despedida. Quizás solo su nombre, que aún vivía en lo más profundo de su memoria. Pero antes de que pudiera emitir ningún sonido, pensó en el alquiler atrasado. Él pensó en el refrigerador vacío. Pensó en la hija de 6 años que había dejado en casa del vecino con la promesa de que hoy, por fin, las cosas empezarían a mejorar. Pensó en los 3 meses que pasó enviando currículums para trabajos que nunca recibieron respuesta. Ella pensó en la agencia de empleo que la había derivado allí, sin mencionar el nombre del empleador. Solo la dirección y el horario. Se lo tragó todo. Toda la conmoción, toda la vergüenza, todas las ganas de huir y no volver jamás. Se lo tragó como se tragaba todo lo que le dolía demasiado como para caber en su boca. Y dijo, con una voz que salió más firme de lo que esperaba: «Vine por el trabajo de limpieza, si aún está disponible». Rafael la miró un instante más. Había algo en sus ojos que Marina no podía descifrar. No era desprecio, no era lástima. Era algo más complejo, más antiguo,
algo que parecía tener raíces en lugares que ambos habían decidido olvidar. Abrió la puerta del todo y se hizo a un lado. «Pase», dijo. Su voz sonó firme, pero había una nota debajo, una vibración casi imperceptible, como una cuerda de guitarra tocada sin querer. Marina entró. El apartamento era enorme, de esos que salen en las revistas de decoración, con ventanales que ofrecían vistas panorámicas de la ciudad hasta el horizonte. Tenía sofás de colores claros, estanterías a rebosar de libros, una cocina abierta con encimera de piedra oscura y en el centro de la habitación una mesa de cristal con un jarrón de flores blancas que parecían recién florecidas. Todo estaba limpio, organizado, hermoso. Todo era completamente opuesto a la vida de Marina. Se quedó en la entrada sin saber a dónde mirar. Cada detalle de aquel lugar parecía gritar la distancia que ahora los separaba. Cuando se conocieron, Rafael trabajaba como ayudante en un taller mecánico y vivía en una habitación alquilada en la trastienda de una panadería. Compartían almuerzos para llevar, contaban monedas para pagar el autobús, se reían de las cosas que no podían permitirse y se prometían que algún día las cosas serían diferentes. Un día sería diferente, sí, pero no como ninguno de los dos había imaginado. Rafael cerró la puerta y se dirigió a la cocina sin mirar atrás. Sus movimientos eran controlados, casi mecánicos, como si se esforzara por mantener la normalidad en un momento que era todo menos normal. «Trabajo 3 veces por semana», dijo, abriendo un armario y sacando un vaso. «Lunes, miércoles y viernes, 4 horas al día. Los productos de limpieza están en el armario del lavadero. El pago es semanal». Dijo todo esto de espaldas a ella, llenando su vaso de agua con una lentitud que no encajaba con la practicidad de sus palabras. Marina escuchó y asintió, aún sabiendo que él no podía verla. Recorrió el apartamento con la mirada, buscando señales de otra presencia. Zapatos de mujer en la entrada, una taza extra en el fregadero, un aroma en el aire que no era el suyo. No encontró nada. El apartamento tenía el silencio y el orden de un lugar donde solo vive una persona. «¿Tienes alguna pregunta?», preguntó, dándose finalmente la vuelta. Tenía miles. Un mar de dudas que empezaban con lo que te había pasado y terminaban con por qué el destino nos hace esto. Pero ninguna de esas dudas cabía en ese momento, en esa relación jefe-empleado que ahora existía entre dos personas que antes dormían abrazadas en un colchón en el suelo. «No», dijo Marina. «¿Puedo empezar hoy?». Rafael asintió. Bebió el agua. Colocó con cuidado el vaso en el fregadero, como si temiera que cualquier ruido más fuerte pudiera romper la frágil normalidad que ambos fingían mantener. Él puede. Y así empezó. Marina limpió ese apartamento como limpiaba todos los demás lugares donde había trabajado, con movimientos precisos, silenciosos, casi rituales. Fregaba el suelo con el cuerpo inclinado, formando arcos amplios y repetitivos con la regularidad de una oración. Limpió las ventanas mirando a través de ellas la ciudad, donde miles de vidas se cruzaban sin saber de la existencia. Ordenó las estanterías, tocando los objetos con las yemas de los dedos, como pidiendo permiso a cada uno para estar allí. Rafael se quedó en la oficina con la puerta entreabierta. Podía oír el sonido de sus dedos sobre el teclado, una secuencia rápida y errática que a veces se detenía durante largos segundos antes de volver a empezar. Él era algo ahora, algo que le permitía vivir en un lugar así. No sabía qué era y no iba a preguntar. No era asunto suyo. Ya no era asunto suyo. Cuando terminó, casi 4 horas después, Marina se lavó las manos en el fregadero de la cocina y se las secó con el paño que había traído en su bolso, porque no quería usar las suaves toallas blancas que colgaban en el baño. Rafael apareció en la puerta de la oficina al oír el sonido del grifo. «Salió bien», dijo, mirando a su alrededor. Y había algo genuino en su voz, una simple aprobación que no pretendía ser más de lo que era. «Gracias», respondió Marina cogiendo su bolso. Se quedaron en silencio por un momento que se alargó demasiado. Era el tipo de silencio que surge cuando dos personas tienen tanto que decir que cualquier palabra parece insignificante. Marina miró hacia la puerta, Rafael miró al suelo. Luego fue a la encimera de la cocina, cogió un sobre que ya estaba allí, preparado, y se lo entregó. El especial semanal. Tomó el sobre sin abrirlo, lo guardó en su bolso. Volvió a dar las gracias, esta vez más quedamente, y se fue. En el ascensor, sola, apoyó la frente contra el frío espejo y cerró los ojos. El corazón le latía con tanta fuerza que lo sentía en la garganta, las muñecas, las sienes. Le temblaban las manos. Los ojos le ardían con lágrimas que se negaba a dejar caer. No allí, no ahora, no para él, ya no para él. Cuando llegó a la calle, el sol ya estaba alto y calentaba, y caminó hacia la parada del autobús con las piernas temblorosas y la cabeza llena de imágenes que no había pedido ver. Rafael, a los 23 años, riendo bajo la lluvia mientras corrían juntos a refugiarse bajo el toldo de una tienda cerrada.
Rafael sosteniéndole la mano en el hospital cuando descubrieron que estaba embarazada. Rafael con los ojos rojos diciéndole que necesitaba irse, que se había acabado, que no era el hombre que ella merecía, que todo lo que tocaba se desmoronaba. Rafael detrás de ella, con una mochila al hombro, caminando por la calle, sin mirar atrás mientras ella se agarraba la tripa de 6 meses y se tragaba el grito que quería soltar. 7 años. 7 años habían pasado desde aquella mañana en que despertó sola y comprendió que ya no era una esposa, que quizá nunca lo había sido realmente, que el amor que sentía no era garantía de ser correspondido. 7 años en los que crió a Beatriz prácticamente sola, trabajando en casas de familia, lavando ropa, planchando, cocinando, limpiando baños que no eran suyos, sonriendo a los jefes que la llamaban por el nombre equivocado, soportando miradas. La juzgaron por la ropa que vestía, la dirección donde vivía y el anillo que ya no usaba en su dedo. Nunca lo buscó, no por orgullo, aunque le sobraba, sino porque Rafael le había dejado claro que irse era lo único que sabía hacer. Desapareció como el humo. No llamó, no envió noticias, no preguntó por la hija que aún no había nacido. Durante los 2 primeros años, Marina osciló entre la ira y la preocupación, preguntándose si estaría vivo, si estaría bien, si pensaba en ella de vez en cuando antes de dormir. Luego, la ira venció a la preocupación y se instaló en su pecho como un inquilino que paga el alquiler a tiempo y nunca se va. Y con el tiempo, incluso la ira se fue, dejando en su lugar un vacío que ya no dolía, pero que tampoco llenaba. Y ahora estaba allí, en la azotea de un edificio de lujo, con barba recortada y camisa de lino, contratándola para limpiar el suelo que pisaba. La ironía era tan perfecta que casi parecía inventada. Marina abrió el sobre en el autobús. Era más del doble de lo que cualquier otro hogar pagaba por un trabajo similar. Contó los billetes 3 veces porque el primer y el segundo conteo le parecían incorrectos. No lo eran. Guardó el dinero en el fondo del bolso y miró por la ventana cómo la ciudad desfilaba entre borrones grises y verdes. Pensó en Beatriz, que en ese momento debía de estar en el colegio, sentada en la segunda fila porque no veía bien de lejos, pero le daba vergüenza decírselo a la profesora. Pensó en las gafas que necesitaba comprar. Pensó en el dentista. Pensó en las zapatillas que la niña quería para su cumpleaños. Pensó que ese dinero podría marcar una gran diferencia y decidió que regresaría el miércoles. El miércoles llegó con lluvia. Marina salió de casa antes porque sabía que el tráfico empeoraba con la lluvia y no podía permitirse llegar tarde. Llevó a Beatriz al colegio con un paraguas con 3 costillas rotas que solo le cubrían la mitad del cuerpo. En la puerta, desde la escuela, la niña la miró con esos ojos enormes y oscuros que eran iguales a los de su padre y dijo: «Mamá, ¿por qué estás triste?». Marina se agachó, le ajustó el cuello del abrigo a su hija y sonrió. Una sonrisa que le costó más de lo debido. «No estoy triste, mi amor. Tengo sueño». Beatriz no parecía convencida, pero aceptó la explicación con la serena sabiduría de los niños que aprenden desde pequeños a no insistir. Besó a su madre en la mejilla y corrió adentro, con la mochila balanceándose en su delgada espalda. Marina observó hasta que su hija desapareció por la verja. Entonces respiró hondo, enderezó su paraguas inútil y caminó hacia la parada del autobús. Al llegar al apartamento, Rafael abrió la puerta ya vestido, con un café en una mano y el móvil en la otra. Parecía estar en medio de una llamada. Le hizo un gesto para que entrara y se dirigió a la oficina, hablando en voz baja sobre números, plazos y contratos. Marina entró sin decir nada. Se quitó el abrigo mojado y lo colgó en el gancho detrás de la puerta del área de servicio, donde había visto un perchero vacío la última vez. Recogió los productos de limpieza. Empezó a trabajar. Ese segundo día, algo cambió. No entre ellos, porque apenas hablaban. Cambió en ella. Marina empezó a notar detalles que había ignorado la primera vez, cuando la conmoción fue demasiado grande como para dejar espacio a la observación. Notó que los libros en el estante no eran solo decoración. Estaban marcados, con páginas dobladas, tapas desgastadas por el uso. Muchos eran de economía y administración, pero también había novelas, libros de historia, un volumen de poesía que parecía haber sido leído muchas veces. Notó que el refrigerador contenía comida sencilla: arroz, frijoles, huevos, verduras, como si cocinara para sí mismo y no le importara la sofisticación. Notó que en el baño solo había un cepillo de dientes, una cuchilla de afeitar y un jabón común y corriente, sin perfumes importados ni cremas caras. Notó que el apartamento, a pesar de ser grande y estar bien decorado, tenía una frialdad que no provenía de la temperatura. Era la frialdad de un lugar donde alguien vive sin habitarlo realmente. Un lugar hermoso por fuera y vacío por dentro. Como él, pensó Marina. Y luego se arrepintió porque no quería pensar en él así. No quería pensar en él en absoluto. En la tercera visita, el viernes, Rafael estaba diferente, inquieto.
Caminaba por el apartamento como si buscara algo que no sabía qué era. Cuando llegó Marina, él estaba en la cocina preparando café y por primera vez le ofreció un poco. ¿Te gustaría un café? La pregunta era simple, banal, de esas que cualquiera le pregunta a cualquiera. Pero entre ellos, en ese contexto, con esa historia, la pregunta tenía matices. Era café, sí, pero también era una mano extendida, vacilante, que se extendía hacia algo que ninguno de los dos podía identificar. Marina dudó. Lo miró, buscando alguna trampa, algún motivo oculto, alguna compasión disfrazada de bondad. No encontró nada de eso. Solo vio a un hombre con una cafetera en la mano, esperando una respuesta. «Acepto», dijo. «Gracias». Sirvió el café en una taza blanca y la colocó sobre la encimera. Marina se acercó y lo bebió de pie, apoyada en la encimera, manteniendo una distancia prudencial. El café estaba fuerte y delicioso. Sostuvo la taza con ambas manos, absorbiendo el calor que atravesaba la cerámica. Permanecieron en silencio durante casi un minuto. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas llenó el espacio entre ellos como una cortina de agua que ninguno se atrevió a cruzar. «Gracias por aceptar el trabajo», dijo Rafael de repente mirando su taza. «Sé que debe ser extraño. Extraño». La palabra era tan insuficiente que casi la hizo reír. Extraño se encontraba con un conocido en el supermercado. Extraño escuchaba una canción que no había escuchado en años. Limpiar el apartamento del hombre que la abandonó estando embarazada y desapareció durante 7 años era algo completamente distinto. Marina no sabía exactamente qué era, pero extraño no era la palabra adecuada. «Necesito el trabajo», respondió, sin autocompasión en su voz, solo un hecho. «Y necesitas a alguien que limpie. No tiene nada de raro». Rafael levantó la vista. Había algo en esa mirada que Marina reconoció. Era la misma expresión que tenía cuando quería decir algo importante pero no encontraba las palabras. Lo conocía demasiado bien como para no reconocerlo, y se odiaba por ello, porque ya no quería conocerlo. No quería que su cuerpo fuera un texto que aún sabía leer de memoria. «Marina», comenzó. «¿Dónde están los trapos?», interrumpió, dejando la taza en el fregadero. «Estaban en el segundo armario el lunes, pero hoy no los encontré». Rafael cerró la boca. El instante se desvaneció como el humo. Señaló el armario correcto y regresó a la oficina. Marina respiró hondo y comenzó a trabajar, fregando el suelo con una fuerza innecesaria, como si pudiera limpiar, junto con la suciedad, todo lo que no quería sentir. Pasaron las semanas, lunes, miércoles, viernes. Marina llegaba, limpiaba, cobraba y se iba. Rafael trabajaba en la oficina. A veces se iba antes de que ella terminara. A veces se quedaba. Se saludaban con un breve «buenos días» y se despedían con un «hasta luego», más corto. Eran dos personas que compartían el mismo espacio como planetas en órbitas diferentes, lo suficientemente cerca como para sentir la gravedad del otro, lo suficientemente lejos como para no colisionar. Pero la gravedad, como Marina sabía, es paciente. Poco a poco, sin que ninguno de los dos lo planeara, los detalles comenzaron a acumularse. Marina notó que los lunes siempre había una botella de jugo en el refrigerador que faltaba los viernes. Se dio cuenta de que Rafael comenzaba a preparar café antes de que ella llegara, con una taza extra al lado. Se dio cuenta de que cerraba la puerta de la oficina cuando hablaba por teléfono, como si quisiera protegerla de algo que no debía oír, o tal vez protegerse a sí mismo de algo que no quería que supiera. Rafael, a su vez, notaba cosas de Marina que intentaba pasar por alto. La forma en que se recogía el pelo más suelto los viernes, como si la llegada del fin de semana la relajara. La forma en que tarareaba. Mientras limpiaba las ventanas, ella susurraba una melodía sin letra que él casi reconocía. El cuidado con el que trataba cada objeto, como si todo tuviera valor, como si nada fuera desechable. La forma en que ordenaba los libros en la estantería por tamaño, algo que él nunca se había molestado en hacer y que ahora lo hacía sonreír cada vez que los miraba. Fue un miércoles, aproximadamente un mes después de que comenzara, cuando el equilibrio se rompió por primera vez. Marina estaba limpiando la estantería cuando se le cayó un portarretratos. Se agachó para recogerlo y, al darle la vuelta, vio la foto. Era de ella y Rafael. Jóvenes, sonrientes, abrazados frente a un puesto de maíz en un festival de junio. Llevaba una tiara de flores artificiales y reía con toda la boca, sin vergüenza, sin miedo, con la alegría desprevenida de quien aún cree que el amor es más grande que todo. Rafael la miró de reojo con esa mirada que nunca había visto en nadie más, la mirada de quien contempla algo precioso y lo sabe. Se quedó quieta, agarrando el marco con ambas manos. Su pecho se oprimió de una forma física, casi violenta, como si alguien le hubiera agarrado el corazón y se lo hubiera retorcido. Esa foto no debería estar allí. La foto pertenecía a un tiempo que ya no existía.
a dos personas que ya no eran las mismas, a promesas que se habían convertido en polvo, pero allí estaba, en su estantería, en ese lujoso ático, entre libros de economía y jarrones de flores blancas, como si hubiera llevado consigo ese pedazo del pasado todo el tiempo, incluso mientras construía una vida que ya no la incluía. No sabía que todavía tenías eso. La voz de Rafael sonó a sus espaldas, y Marina se sobresaltó tanto que casi dejó caer el marco. Él estaba en la puerta de la oficina, apoyado en el marco, con los brazos cruzados y una expresión que intentaba parecer despreocupada, pero no lo consiguió. Volvió a colocar la foto con cuidado en el estante, como si fuera de cristal. «Se cayó», dijo, como si eso lo explicara todo. «Lo sé». Descruzó los brazos, dio un paso hacia ella. Se detuvo. «Fue lo único que me llevé al irme». La frase quedó suspendida en el aire como una piedra arrojada a un lago. Marina sintió como sus ondas se extendían en su interior, llegando a lugares donde creía haberse refugiado. «Lo único que me llevé al irme». Les tomó una foto a los dos en un festival de junio. No se llevó suficiente ropa. No se llevó los documentos del viejo coche que compartían. No se llevó las cartas que ella le escribió en sus cumpleaños. Tomó una foto. No dijo nada. No confiaba en su propia voz en ese momento. Continuó limpiando la estantería con movimientos más lentos y cuidadosos, como si no estuviera manipulando libros, sino fragmentos de una historia que aún se estaba desarrollando. Rafael se quedó allí un momento más. Luego regresó a su oficina y cerró la puerta. Pero esta vez, Marina no oyó el sonido del teclado, solo oyó silencio. Esa noche, tumbada en el colchón que compartía con Beatriz en la única habitación del apartamento que alquilaba en la parte trasera de una casa en el barrio de San Jorge, Marina no podía dormir. La niña roncaba suavemente a su lado, su pequeño cuerpo envuelto en la manta como un capullo. Marina miró fijamente al techo, donde una mancha de humedad formaba un mapa de la nada, y pensó en todas las versiones de sí misma que había sido. La chica que vendía cacahuetes tostados fuera del estadio a los 12 años. La adolescente que trabajaba en un bar y estudiaba de noche para terminar el instituto. La mujer de 23 años que conoció a un chico con las manos manchadas de grasa en una parada de autobús y sintió por primera vez en su vida que alguien la miraba de verdad. La esposa que cocinaba arroz con huevos y creía que estaba dando un festín porque lo hacía con amor. La mujer embarazada que se despertó sola y se juró a sí misma que no lloraría, que no se rendiría, que no dejaría que la ausencia de un hombre definiera su valor. Todas estas mujeres vivían dentro de ella, y todas estaban confundidas. La rutina continuaba. Los días se acumulaban con la regularidad de los ladrillos en un muro que ninguno de los dos sabía si estaban construyendo o derribando. Marina limpiaba, Rafael trabajaba. El desayuno se convirtió en un ritual silencioso que compartían sin planearlo. Ella bebía en la barra, él en la mesa. A veces intercambiaban alguna frase sobre el tiempo, sobre el tráfico, sobre algo que salía en las noticias, nunca sobre el pasado. El pasado era una habitación cerrada dentro de ese inmenso apartamento, y los dos daban vueltas a su alrededor con la cautela de quien sabe que hay algo peligroso al otro lado de la puerta. Pero el regalo, aunque sin intención, se estaba convirtiendo en algo vivo. Fue Marina quien primero notó que Rafael no comía bien. Los platos del fregadero siempre contenían los mismos alimentos básicos, y había días en que encontraba la cocina exactamente igual que la había dejado, sin señales de que alguien hubiera preparado comida. Sin embargo, las tazas de café se multiplicaron. Vivía a base de cafeína y pantallas brillantes. Las ojeras que le aparecieron en la tercera semana no habían mejorado. Parecía alguien que trabajaba no porque quisiera, sino porque parar significaba pensar, y pensar dolía. Marina conocía ese mecanismo. Ella misma lo había usado durante años. Un viernes, sin planearlo, sin pensarlo bien, hizo algo que cruzó la línea invisible que habían trazado. Antes de irse, después de limpiarlo todo, preparó una lonchera, sencilla. Arroz, frijoles, pollo desmenuzado y ensalada. La metió en un frasco de vidrio que encontró en la alacena y lo dejó en el refrigerador con un papel pegado en la tapa donde solo escribió: calentar 3 minutos. No firmó, no le hacía falta. El lunes siguiente, cuando Marina abrió la nevera para guardar los productos de limpieza, el recipiente estaba lavado y de nuevo en el estante. Junto a él había otro recipiente, nuevo, con fruta cortada, y una nota: gracias. La letra era la misma que reconoció de las listas de la compra que él hacía cuando vivían juntos, inclinada hacia la derecha, apretada, como si las palabras tuvieran prisa por salir. Ella guardó la nota en su bolsillo y no se lo dijo a nadie. A partir de entonces, se desarrolló un diálogo sin palabras entre ellos. Marina empezó a dejar comida lista cada vez que llegaba. Nada elaborado. Sopa, pastel de verduras, pasta sencilla. El tipo de comida que sabía preparar con los ojos cerrados.
el tipo de comida que había aprendido a preparar no en escuelas de cocina, sino por la necesidad de alimentar a una hija con poco dinero y mucho amor. Rafael respondía con pequeños gestos de bondad que surgían durante sus visitas. Una vez que encontró había un paquete de café gourmet en el mostrador con una nota que decía que se lo llevara a casa. En otra ocasión, una caja de lápices de colores que, según él, le habían regalado en un evento corporativo, por si su hija los quería. Marina no sabía qué la molestaba más, el regalo o que él supiera que tenía una hija. Nunca había mencionado a Beatriz, ni allí ni a él, lo que significaba que él lo sabía. Había buscado información, le había importado lo suficiente como para descubrir que el embarazo que existía cuando se fue había resultado en una niña. Y este descubrimiento abrió una grieta en Marina, por la que entraron sentimientos que no estaba preparada para gestionar. ¿Ira? Sí, porque si lo sabía, ¿por qué nunca intentó averiguarlo? ¿Por qué nunca envió un centavo? ¿Por qué dejó que un niño creciera sin padre, sin nombre, sin historia? Pero también algo más, algo que no quería llamar esperanza, porque la esperanza, en su experiencia, era la más cruel de las emociones. La esperanza te hacía extender la mano en la oscuridad creyendo que alguien la atraparía, y cuando nadie lo hacía, la caída era peor que si te hubieras quedado quieto. Había pasado 1 mes y medio cuando ocurrió la segunda ruptura. Era un miércoles de octubre, a principios de primavera, y Marina llegó al apartamento con una marca morada en el brazo izquierdo. No era grande, pero era visible, asomando por la manga de su blusa cuando extendió la mano para limpiar la parte superior de las ventanas. No se había dado cuenta de que se le notaba. La marca era de un codazo que había recibido en el autobús, lleno de gente, cuando un hombre borracho se tambaleó hacia ella. No era nada, no era nada. Rafael vio. Caminaba por la habitación cuando el ángulo de la luz de la ventana iluminó el brazo de Marina, justo cuando ella alcanzaba el cristal superior. Se detuvo. Sus ojos se fijaron en el morado de su piel y su rostro cambió de una forma que Marina nunca había visto. No era la ira fría de alguien que tenía el control. Era algo más profundo, más primario. Era el desmoronamiento de algo a lo que se había aferrado con todas sus fuerzas. ¿Qué es esto?, preguntó en voz baja y contenida, como el sonido de algo a punto de romperse. Marina miró su propio brazo e instintivamente se bajó la manga. Nada. Choqué con alguien en el autobús. ¿Chocó contra él? Sí. Estaba lleno. Rafael se acercó, no muy cerca, 2 pasos, pero suficientes para que Marina sintiera su presencia llenar el espacio circundante como un cambio en la presión atmosférica. Marina, dijo, y por primera vez desde el día que llegó, su nombre en su boca sonó como había sonado años atrás. No como un nombre, como una confesión. ¿Tomas autobuses llenos para venir a limpiar mi apartamento? No era una pregunta, era una observación, y en ella había un peso que Marina no esperaba. Tomo autobuses llenos a todas partes, respondió ella inflexible. No es nada nuevo, no es asunto tuyo. Se quedó quieto, apretó la mandíbula. Tenía las manos en los bolsillos del pantalón, apretadas en puños que ella podía ver recortados en la tela. Quería decir algo. Ella sabía que lo quería. Lo sabía porque lo conocía, porque los años no borran el mapa emocional de alguien a quien has amado. Quería decirle que era su problema. Sí, quería decirle que fue su culpa. Quería decir muchas cosas que llevaban 7 años atoradas en la garganta y que ahora salían como agua tras una presa. Pero no dijo nada, porque hablar significaría abrir la puerta de esa habitación cerrada, y ninguno de los dos tenía la llave. O quizá ambos la tenían, pero ninguno se atrevió a usarla. «Déjame llamarte cuando termines», dijo. «Por favor». El «por favor» fue lo que derribó su defensa. No la petición en sí, sino la forma en que la formuló. Sin imponerse, sin ser condescendiente, simplemente pidiendo. Como si pudiera decir que no y él la aceptara. «De acuerdo», dijo Marina, y volvió a limpiar la ventana. Ese día, cuando terminó, había un coche esperando en la entrada del edificio. El conductor la llevó al barrio de San Jorge, hasta la puerta de su casa, y esperó a que entrara antes de irse. Marina entró, encontró a Beatriz haciendo sus deberes en la mesa de la cocina, con una concentración que parecía excesiva para alguien tan pequeña, y se sentó a su lado sin decir palabra. Se quedó allí, mirando a su hija dibujar letras torcidas en un cuaderno con la tapa rota, y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, una ternura tan grande que dolía, no por Beatriz, que siempre era tan tierna, sino por ella misma, por todo lo que había estado soportando en silencio, por todo lo que no sabía cómo procesar. Beatriz levantó la vista de su cuaderno y dijo: «Mamá, ¿qué es un padre?». La pregunta llegó sin previo aviso, como siempre ocurre con las preguntas de los niños, sin contexto aparente, sin presentación, como un rayo en un cielo despejado.
Marina se quedó sin aliento por un instante. ¿Por qué preguntas eso, mi amor? Lara, de mi clase, dijo que su papá la recoge todos los días. Eso me hizo pensar, no tengo ni idea. ¿O sí? Marina tragó saliva con dificultad. La respuesta que daría definiría algo. No sabía exactamente qué, pero sentía el peso de la definición como si tuviera una piedra en los brazos. Tienes uno, dijo lentamente. Todos tenemos uno, solo que a veces los padres viven lejos. ¿El mío vive lejos? Debe ser así. ¿Él sabe de mí? La simple pregunta de un niño puede tener la fuerza de un terremoto. Marina sintió temblar el suelo bajo sus pies. Pensó en el paquete de lápices de colores, en la nota que decía «si su hija quiere», en los ojos de Rafael al ver la marca en su brazo. «Ya lo sabes», susurró Marina. Y era la primera vez que lo admitía en voz alta. Beatriz pareció satisfecha con la respuesta. Volvió a su lección como si la conversación hubiera sido sobre el tiempo. Los niños hacen eso. Entran y salen de un dolor inmenso con la facilidad con la que alguien salta charcos en la acera. Marina se quedó sentada un rato más, mirando a su hija, y pensó que Beatriz merecía más de lo que podía darle. Merecía una casa con más de una habitación. Merecía gafas nuevas y zapatillas que no le apretaran. Merecía saber el nombre de su padre sin tener que adivinarlo. Pero merecer y recibir son verbos que rara vez se conjugan juntos en la vida de personas como Marina. Los días pasaban, y la extraña intimidad entre Marina y Rafael crecía como una planta que nadie regaba, pero que insistía en vivir. Los almuerzos para llevar continuaban, las notas continuaban, los desayunos silenciosos continuaban. El coche empezó a recogerla y dejarla todos los días en el trabajo. Y Marina dejó de protestar porque se dio cuenta de que protestar lastimaba a Rafael de una manera que ya no quería causarle. Y esta constatación de que todavía le importaba cómo se sentía, la asustaba más que cualquier otra cosa. En noviembre, 2 meses después de que todo empezara, Rafael hizo algo inesperado. Cuando Marina llegó el lunes, encontró una bolsa de unos grandes almacenes en la encimera de la cocina. Dentro había unas gafas de niño con montura rosa y lentes graduadas. También había una tarjeta de una clínica oftalmológica, con una cita programada para esa semana a nombre de Beatriz Sousa Oliveira. Marina se quedó mirando la bolsa tanto tiempo que se le enfriaron las manos. Él sabía el nombre completo de su hija. Sabía que necesitaba gafas. Sabía su graduación. ¿Cómo lo sabía? ¿Cuánto tiempo hacía que lo sabía? ¿Qué más sabía que ella no supiera que él sabía? Cuando Rafael salió de la oficina, sus ojos ya estaban rojos, pero no de llorar. De algo más difícil de controlar que llorar. De una agitación emocional tan densa que parecía tener peso físico. «No puedo aceptar esto», dijo señalando la bolsa. «No es para ti», respondió Rafael con una calma casi provocadora. «Es para ella, es lo mismo». «No, no lo es. Una cosa es que tú estés orgullosa. Otra muy distinta es que tu hija no vea la pizarra». El guión era preciso, limpio, imposible de refutar. Marina sentía la ira subir y bajar como una ola que no sabe a qué orilla ir. «No tienes ese derecho», dijo, con la voz finalmente quebrada. «No tienes derecho a aparecer ahora y actuar como si me importara, como si fueras su padre». El silencio que siguió fue el más largo que jamás había existido entre 4 paredes. Rafael no apartó la mirada. Por primera vez, no se escondió tras la máscara de control que llevaba desde el día en que ella llegó. Sus ojos estaban expuestos, abiertos, vulnerables de una forma que ella no había visto desde aquella mañana en que dijo que se marchaba. «Soy su padre», dijo en voz baja. «Sé que no lo merezco. Sé que me fui. Sé todo lo que puedes decirme, Marina, porque me lo he dicho todo a mí mismo todos los días durante los últimos 7 años. Todos los días. Sé la magnitud de lo que hice. Y si pudiera volver atrás...» «Pero no puedes», lo interrumpió ella. «De eso se trata. No puedes». «No», coincidió él. «No puedo, pero puedo estar aquí ahora». Marina cogió la bolsa, la abrazó con fuerza. Lo miró con ojos que reflejaban 7 años de noches solitarias, de fiebres que atendió sin ayuda, de facturas que pagó contando cada centavo, de soledad que usó como manta en las noches más frías. «Estar aquí ahora no borra dónde estabas antes», dijo, y salió del apartamento sin limpiar, sin despedirse, sin mirar atrás. Llegó a casa con la bolsa. Escondió sus gafas en el armario. Se sentó en el suelo del baño y lloró por primera vez en años. Lloró suavemente, tapándose la boca con la mano para que Beatriz no la oyera. Lloró como llora la gente que aguantó tanto tiempo, sin sonido, sin forma, solo agua fluyendo de un lugar profundo y sin nombre. El miércoles siguiente ella regresó, no porque lo perdonaras, no porque se le hubiera pasado la ira,
sino porque el alquiler vencía el 10 y no tenía otro trabajo que le pagara lo suficiente. Él regresó porque eso era lo que siempre hacía. Regresó, aguantó, siguió adelante. Rafael abrió la puerta y no dijo nada sobre lo sucedido. Le ofreció café. Ella aceptó. Limpió el apartamento. Él se quedó en la oficina. Todo era como antes, solo que nada era como antes, porque las palabras pronunciadas eran irrevocables, y el aire entre ellos estaba cargado de una electricidad diferente, más honesta, más peligrosa. Los días siguientes fueron los más difíciles. Marina trabajó en silencio, cargando en su interior una guerra que no podía ganar porque ambos bandos eran suyos. El bando que odiaba a Rafael por abandonarla luchaba contra el bando que veía en él algo que antes no existía. Un dolor que no fingía no existir. Un arrepentimiento que no pedía perdón porque sabía que no lo merecía. Una presencia que se ofrecía sin exigir nada a cambio. Había cambiado. Ella podía ver que había cambiado. No solo por fuera, no solo por el dinero, el apartamento, la barba recortada. Había cambiado por dentro. El Rafael que ella conocía era un niño asustado vestido de hombre. Alguien que creció sin un punto de referencia, sin padre, sin un modelo a seguir. Alguien que pensaba que amar era destruir y ser amado era una deuda que un día exigiría más de lo que podía pagar. Ese Rafael aún existía, en algún lugar, en el rabillo del ojo cuando creía que nadie lo veía. Pero junto a él estaba alguien que había aprendido, de la peor manera posible, que irse no resuelve nada, que el dolor que causas te sigue a todas partes, que el silencio de la ausencia es el ruido más fuerte del mundo. Marina no sabía por lo que había pasado en esos 7 años. No preguntó, y él no se lo contó, pero las señales estaban por todas partes, si ella sabía leerlas. En el estante más alto del mueble del baño, detrás de los rollos de... Mientras limpiaba la papelera de la oficina, encontró una caja de antidepresivos con su nombre. En la papelera, durante una de las limpiezas, encontró la tarjeta de presentación de un psicólogo. En la mesita de noche, debajo de un libro, había un cuaderno donde él anotaba cosas que ella no leía, porque había límites que ni siquiera la curiosidad más legítima debía traspasar. Pero la existencia de ese cuaderno decía algo. Decía que él también había pasado largas noches. Ese ático de lujo no era sinónimo de paz. Que el dinero compra silencio, pero no sueño. En diciembre, con el calor del verano invadiendo la ciudad y los escaparates llenos de luces navideñas, ocurrió algo que lo cambió todo. No fue un gran acontecimiento. No fue una declaración, una confesión, ni un gesto dramático. Fue algo tan pequeño que casi no existió. Marina estaba limpiando la habitación cuando sonó el intercomunicador. Rafael estaba en la ducha. Dudó, pero contestó, porque eso es lo que haría en cualquier otro trabajo. Apartamento del señor Rafael. ¿Qué necesitas? Al otro lado, una voz profesional femenina anunció que había una entrega. Marina autorizó al repartidor a subir, y cuando llegó, firmó como solía hacer en las casas donde trabajaba, sin pensarlo mucho. El paquete era grande, rectangular, y estaba envuelto en papel marrón. Cuando Marina lo colocó sobre la mesa, el papel se rasgó ligeramente en una esquina y vio lo que era. Era una pintura al óleo. En ella, una mujer de cabello oscuro sostenía a un niño en su regazo mientras miraba por la ventana. La mirada de la mujer estaba vuelta hacia afuera, hacia un horizonte invisible, y el niño dormía contra su pecho con la absoluta confianza de quien sabe que está a salvo. La pintura no era realista en el sentido fotográfico, era más que eso, era emotiva. Los colores eran cálidos, los contornos suaves, y una luz proveniente de la ventana bañaba a la mujer y al niño en un tono dorado que parecía sagrado. Marina se quedó inmóvil ante esa imagen, porque la mujer del cuadro era ella, no exactamente, no con sus rasgos precisos, sino con su esencia, su postura, la inclinación de la cabeza, la forma en que sostenía al niño como si abrazara al mundo entero. Era ella como la vería alguien que la amara. Era ella vista a través de los ojos de alguien que no la había olvidado. Rafael apareció en la habitación con el pelo mojado y se detuvo al ver a Marina de pie frente al cuadro. Se miraron. Ya no había dónde esconderse. El cuadro era la prueba de todo lo que no había podido decir. Era la confesión silenciosa de un hombre que llevaba consigo la imagen de una mujer y una hija que nunca conoció a todas partes. En todas las noches de insomnio, en todas las habitaciones vacías de cada casa donde intentó sentirse en casa y no pudo. «Lo mandaste a pintar», dijo Marina. Y no era una pregunta. Rafael asintió. «¿Cuándo?» «Hace 2 años. De una foto que tenía en mi teléfono. La foto del marco». Marina volvió a mirar el cuadro. La mujer del cuadro sonreía. ¿Ella? ¿La verdadera? No. «¿Por qué no volviste?», preguntó con la voz tan frágil como una ramita seca. «Si tanto te importaba, ¿por qué nunca regresaste?». Rafael se sentó en el sofá.
no en el centro donde alguien se sentaría cómodamente, en el borde, en la esquina, como alguien que no está seguro de merecer sentarse allí, porque pensé que estarías mejor sin mí, dijo, y durante mucho tiempo creí tener razón. Crecí viendo a mi padre destruir a mi madre, cada día, con palabras, con silencio, con promesas que nunca cumplió. Y cuando empecé a darme cuenta de que empezaba a parecerme a él, no sabía cómo ser esposo, no sabía cómo ser padre, no sabía cómo quedarme. Tenía miedo, no de ti, de mí mismo, de lo que podría hacerte si me quedaba. Hizo una pausa. Sus manos, apoyadas sobre las rodillas, temblaban ligeramente, así que me fui. Y me convencí de que estaba haciendo lo correcto, de que era un acto de amor, pero no lo era. Era cobardía. Era la cobardía más sofisticada que existe, la que se disfraza de nobleza. Me fui para no tener que afrontar la posibilidad de fracasar. Y al irme, fracasé de la peor manera posible. Marina escuchaba cada palabra como si le estuvieran dando puntos en una herida abierta. Dolía mucho, pero por primera vez el dolor vino acompañado de algo inesperado. Comprensión, no perdón. Comprender es diferente a perdonar. Comprender es comprender por qué alguien hizo lo que hizo. Perdonar es decidir que el dolor ya no gobernará la relación entre tú y esa persona. Marina lo comprendió, pero el perdón era otra historia. Tienes razón, dijo. Fue una cobardía. No se defendió. No intentó suavizar el golpe. Simplemente asintió. Y Beatriz creció sin padre por tu cobardía. Pregunta por ti. No sabe tu nombre, no conoce tu cara, pero pregunta. Y cada vez que pregunta, tengo que inventar una respuesta que no destruya la imagen que tiene de un hombre al que nunca conoció. ¿Sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que es proteger la imagen de alguien que te hizo daño, porque ese alguien es la mitad de la persona que más amas en el mundo? Rafael bajó la cabeza. Una lágrima rodó por su rostro y cayó sobre la tela de sus pantalones, formando una mancha oscura que creció lentamente. No la secó. No intentó ocultarla. La dejó estar. Quiero conocerla, dijo con la voz entrecortada. Si me lo permites, cuando me lo permitas, si alguna vez lo deseas, no te obligaré. No te exigiré nada. Pero quiero que sepas que no hay nada en el mundo que desee más que eso. Marina miró por la ventana. La ciudad brillaba bajo el sol de diciembre como un mar de luces y hormigón. Abajo, la gente vivía sin saber que, en ese último piso, dos corazones rotos al mismo tiempo intentaban descifrar si las piezas aún encajarían. Lo pensaré, dijo Marina. Y era cierto, era lo máximo que podía ofrecer en ese momento. Ahora tengo que terminar de limpiar. Y terminó. Limpió el baño, la cocina, las ventanas, fregó el suelo, acomodó los cojines, se lavó las manos. Agarró su bolso, y antes de irse, se detuvo en la puerta y miró a Rafael, que seguía sentado en el sofá con el cuadro sobre la mesa frente a él. «El cuadro es hermoso», dijo, «pero ella es aún más hermosa en persona». Y se fue. La Navidad llegó como una invitada indeseada, una a la que nadie invitó, pero que insistió en entrar. Marina decoró el pequeño apartamento con una corona que Beatriz había hecho en el colegio, hecha con rollos de papel higiénico pintados de verde y rojo, y la colgó en la puerta con un trozo de cinta adhesiva. En Nochebuena, las dos comieron pollo asado con arroz y farofa, y Beatriz recibió unas gafas de montura rosa como regalo. Marina dijo que había ahorrado para comprárselas. La niña se puso las gafas y miró a su alrededor con los ojos muy abiertos, como si viera el mundo por primera vez. «Mamá, puedo ver las estrellas». Salieron a la acera y se quedaron mirando el cielo. La noche era cálida y clara, y las estrellas salpicaban la oscuridad como pequeñas promesas. Beatriz las señaló e inventó nombres, porque nadie le había enseñado los nombres verdaderos, y los inventados eran mejores. Marina abrazó a su hija y sintió que su pecho se expandía con algo que no era una alegría completa, porque la plenitud era un lujo, pero se acercaba. Era la satisfacción silenciosa de quien sabe que, a pesar de todo, había seguido en pie, defendiendo lo que importaba. Su celular vibró en su bolsillo. Un mensaje de un número desconocido. «Feliz Navidad a ambos», seguido de un emoji de estrella. Marina miró al cielo, luego a su celular, luego a Beatriz, que reía, señalando una constelación a la que había llamado perro espacial. No respondió el mensaje, pero tampoco lo borró. Enero trajo consigo el calor sofocante y la vuelta al trabajo. Marina regresó al apartamento de Rafael el primer lunes del año y encontró algo diferente. En la sala, además del cuadro que ahora colgaba en la pared principal, había juguetes. No muchos. Una muñeca, un juego de mesa, un kit de pintura. Estaban dispuestos en un rincón, cerca de la ventana, como una promesa discreta, como una habitación infantil que aún no existía,
pero que alguien preparaba con la paciencia de quien planta un árbol sabiendo que mañana no dará sombra. Marina miró los juguetes y luego a Rafael, que estaba en la cocina preparando café, como si nada extraordinario estuviera sucediendo. «Rafael, ¿qué es eso de allí?» Él miró hacia donde ella señalaba como si viera los juguetes por primera vez. «Compré algunas cosas, por si algún día... No terminó la frase, no le hacía falta. Marina sintió que algo se agitaba en su interior, algo grande y antiguo que había estado latente y ahora se estiraba como un animal que despierta tras un largo invierno. No era amor, todavía no con ese nombre. Era la posibilidad del amor, la sombra que el amor proyecta antes de llegar, el sonido de sus pasos acercándose. «Le gusta dibujar», dijo Marina, sin poder contenerse. «Se pasa horas dibujando, sobre todo animales, perros, gatos, caballos y estrellas. Dibuja estrellas por todas partes». Rafael escuchaba con una atención casi física. Cada palabra que Marina decía sobre Beatriz le calaba hondo. Quería más. Marina veía que quería más. Quería saberlo todo. Su color favorito, su comida favorita, su forma de reír, su miedo a la oscuridad, cómo pronunciaba las palabras difíciles, todo. 7 años de todo. «El kit de pintura», dijo, señalando los juguetes. «Tiene pinturas, pinceles y un pequeño caballete. Pensé que tal vez...» «Quizás», repitió Marina. Tomó su taza de café. Bebió despacio. El silencio entre ellas, que durante tanto tiempo había sido un muro, empezaba a parecer un puente. Frágil, estrecho, sin barandilla, pero un puente al fin y al cabo. Así transcurrieron las semanas de enero. Poco a poco, conversación tras conversación, Marina dejó entrar fragmentos de Beatriz en aquel apartamento. Habló del colegio, de las gafas que lo habían cambiado todo, de cómo la chica ahora se sentaba orgullosa en primera fila, del dibujo que obtuvo una puntuación perfecta. Rafael lo escuchaba todo con una sed casi desesperada, y a cambio empezó a compartir fragmentos de sí mismo. Contó que, tras irse, trabajó en la construcción, en restaurantes, en estacionamientos. Durmió en hostales, en bancos de parques, en el suelo de las estaciones de autobuses. Pasó hambre, tuvo frío. Experimentó la vergüenza de... Habló de pedir ayuda y de la vergüenza aún mayor de no pedirla cuando la necesitaba. Contó que fue un hombre que conoció en un albergue, un hombre de 60 años llamado Jorge, que lo había perdido todo por el alcohol y estaba rehaciendo su vida, quien lo miró y le dijo una frase que lo cambió todo. «Hijo, huir de ti mismo es la carrera más agotadora que existe porque nunca llegas a nada». Rafael dijo que lloró esa noche y que al día siguiente se matriculó en un curso técnico gratuito. Luego hizo otro y otro. Trabajó de día y estudió de noche durante 4 años. Empezó como becario en una empresa tecnológica. Ascendió, aprendió, creció. Abrió su propio negocio hace 2 años, una empresa de soluciones digitales que hoy emplea a 20 personas y gana lo suficiente para un ático en la avenida Beira Río. Pero el techo estaba vacío. El éxito era hueco. Porque todo lo que construyó, cada centavo, cada hora extra, cada noche de insomnio, fue un intento de llenar el hoyo que él mismo cavó al irse. Esa puerta hace 7 años. Y el agujero no se llenaba. Porque no era por falta de dinero ni de comodidad. Era por falta de Marina, por falta de Beatriz, por falta de lo que tenía y desperdició por miedo a no merecerlo. Marina lo escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminó, guardaron silencio un buen rato. El café ya se había enfriado. El sol ya había cambiado de posición. El mundo exterior seguía girando, indiferente al dolor de 2 seres humanos que intentaban deshacer lo que el tiempo había deshecho. «Jorge», dijo Marina, «el hombre del hostal. ¿Está bien?» Rafael sonrió, una sonrisa triste y agradecida a la vez. Murió hace 3 años, de cáncer. Pagué su tratamiento y funeral. Era lo mínimo que podía hacer. Me salvó la vida. Marina asintió. Miró sus manos, abiertas sobre la mesa, con las palmas hacia arriba, como las de alguien que se rinde. Y por primera vez en 7 años, pensó que tal vez, solo tal vez, merecía intentarlo. No por él, por Beatriz, y tal vez un poco por sí misma, porque llevar el enojo por siempre es como aferrarse a un carbón encendido, esperando que la otra persona se queme. «El sábado», dijo Marina poniéndose de pie. «Puedo traerla el sábado, si quieres». El rostro de Rafael cambió. No con una gran sonrisa ni una expresión exagerada de alegría, con algo más sutil, con alivio. El alivio de quien ha nadado contra la corriente durante demasiado tiempo y finalmente siente que sus pies tocan fondo. «Quiero», dijo, «de verdad que quiero». El sábado llegó con un sol de febrero radiante, como si el universo hubiera decidido cooperar. Marina vistió a Beatriz con su atuendo más bonito,
Un vestido floreado que le había donado una antigua jefa y que la chica adoraba porque las flores parecían tan reales. Se puso sus gafas de sol rosas. Se peinó con 2 trenzas y cintas blancas. Beatriz estaba preciosa y lo sabía, porque daba vueltas frente al espejo con la seria concentración de quien aprecia una obra de arte. ¿A dónde vamos, mamá? Marina se arrodilló frente a su hija y le tomó las manos. Pequeñas, cálidas, vivas. Vamos a visitar a alguien. ¿Qué persona? Marina respiró hondo. Había 1000 maneras de decirlo y ninguna parecía la correcta. Pero Beatriz se merecía la verdad. Siempre la merecía. Tu padre. Los ojos de Beatriz se abrieron de par en par tras sus nuevas gafas. Su boca se abrió en una O perfecta y silenciosa. Luego, lentamente, como si procesara la información a cámara lenta, preguntó: ¿No vive más lejos? Vive aquí en la ciudad. Siempre ha vivido cerca. Pero las cosas son complicadas, mi amor. Son complicadas de una forma que te explicaré bien cuando seas mayor. Por ahora, lo que importa es que de verdad quiere conocerte y que le gustas mucho, incluso sin haber estado aquí antes. Beatriz guardó silencio un momento. Luego sonrió. Una sonrisa con la misma forma que la de Rafael, la misma forma de levantar su lado izquierdo más que el derecho, el mismo hoyuelo sutil en la comisura de sus labios. Una sonrisa genética, heredada, inevitable. Prueba de que, por mucho que Marina hubiera criado sola a su hija, la mitad de Beatriz siempre le había pertenecido. ¿Sabe que me gusta dibujar? Él lo sabe. ¿Sabe que inventé una constelación llamada Perro Espacial? Todavía no, pero puedes decírselo. La sonrisa de Beatriz se ensanchó, y ambos se marcharon de la mano para buscar al hombre que debería haber estado allí desde el principio. De vuelta en el apartamento, Rafael se había vestido como si fuera una entrevista para el trabajo más importante de su vida, lo cual, en cierto modo, era cierto. Llevaba pantalones oscuros y una camisa sencilla. Se había afeitado la cara, pero se había dejado la barba corta, porque Marina una vez le había dicho que le parecía atractiva, y él había guardado esa información como un mapa del tesoro. El apartamento estaba impecable, aunque Marina había limpiado 2 días antes. Los juguetes estaban ordenados cerca de la ventana. En la cocina había un pastel de chocolate que había intentado hacer, que no estaba perfecto. Un poco torcido, con el glaseado desigual, pero lo hizo con sus propias manos porque hay cosas que no se pueden comprar. Cuando sonó el timbre, abrió la puerta con manos temblorosas y vio primero a Marina. Luego bajó la mirada y vio a Beatriz. Y el hombre que había construido una empresa de la nada, que había sobrevivido en las calles, que había reconstruido su propia vida ladrillo a ladrillo, se derrumbó, sin un ruido, sin drama. Solo sus ojos se llenaron de lágrimas y sus labios temblaron, y se quedó allí, en la puerta, mirando a esa niña de gafas rosas y vestido floreado que lo miraba con la curiosidad intrépida de los niños, y supo que todo, absolutamente todo lo que había vivido, las noches en albergues, las horas de estudio, las madrugadas de trabajo, las sesiones de terapia, la medicación, los cuadernos llenos de arrepentimiento, todo había sido para llegar a este momento. Beatriz lo miró de arriba abajo, se ajustó las gafas en la nariz y le preguntó: ¿Eres mi padre? Yo soy, dijo Rafael, y la palabra salió como una oración, como un voto, como una promesa que esta vez se proponía cumplir con cada fibra de su ser. Eres alta, comentó Beatriz. Mamá dijo que vivías lejos, pero no creo que sea tan lejos. Rafael miró a Marina por encima de la cabeza de su hija. Estaba apoyada contra la pared del pasillo, con los brazos cruzados y un brillo en los ojos que él reconoció. Aún no era perdón, era permiso. Permiso para intentarlo, permiso para demostrarlo, permiso para existir en la vida de esa niña, y quizás, con el tiempo, también en la suya propia. No está lejos, dijo. No está lejos en absoluto. Beatriz entró en el apartamento como si entrara en un parque de atracciones. Corrió a la ventana y contempló la ciudad, boquiabierta. Él descubrió los juguetes y soltó un grito de alegría que resonó por las paredes como música. Encontró el estuche de pintura y abrazó el pequeño caballete como si fuera un amigo al que llevaba años esperando. Rafael la observaba con una expresión que Marina nunca había visto en ningún rostro. Era reverencia, era asombro. Era el amor instantáneo y abrumador de un padre que ve a su hija por primera vez y comprende, de un plumazo, lo que significa ser responsable de toda una vida. Las horas siguientes estuvieron llenas de pequeños milagros. Beatriz pintó una gran estrella con ojos y un perro volando a su lado. Rafael se sentó a su lado y la ayudó a mezclar colores, y cuando ella le explicó la constelación del perro espacial con la seriedad de un astrónomo, él la escuchó como si estuviera revelando los secretos del universo. Comieron el pastel torcido, y Beatriz dijo que era el mejor pastel que había comido en su vida, lo cual probablemente no era cierto en términos de repostería, pero sí en términos de significado.
Marina se quedaba en la cocina la mayor parte del tiempo, tomando café y observándolos a ambos, observando cómo Beatriz ladeaba la cabeza igual que Rafael cuando se concentraba, observando cómo él se reía de sus chistes con una alegría tan genuina que parecía doler, observando cómo, en cierto momento, cuando Beatriz se manchó la cara con pintura y él se agachó para limpiarla con el pulgar, se miraron de una manera que no necesitaba 7 años de historia, que no necesitaba explicación, que era simplemente el reconocimiento instintivo, biológico y atávico de que se pertenecían el uno al otro. Al caer la tarde, mientras el sol empezaba a dorar las ventanas y la ciudad se tornaba naranja, Beatriz se quedó dormida en el sofá, abrazada a su nueva muñeca. El cansancio de la emoción, de la novedad, de haber vivido un día más de lo que solía vivir en un mes, la invadió de repente, como suele ocurrir con los niños. Ella simplemente se desplomó, con las gafas torcidas y las manos manchadas de tinta, en la esquina del sofá, y durmió con la paz absoluta de quien se siente seguro. Rafael cubrió a su hija con una manta y la observó dormir como si estuviera viendo algo que no podía creer que fuera real. Luego se sentó en el sillón junto a ella y permaneció allí en silencio, con la mirada fija en la niña, una sonrisa que era mitad felicidad, mitad arrepentimiento, la expresión exacta de alguien que había ganado algo preciado y sabía que casi lo había perdido para siempre. Marina se acercó, se sentó en el borde del sofá junto a los pies de Beatriz. Miró a Rafael. «A ella le gustaste», dijo suavemente. «Es increíble», dijo con la voz entrecortada. Se parece mucho a ti. También te pareces. La sonrisa, la forma en que inclinas la cabeza, la terquedad». Rafael soltó una breve carcajada que casi parecía un sollozo. «He perdido tanto», dijo. «He perdido tanto tiempo». «¿Perdiste?», coincidió Marina. «Pero el tiempo es lo único que se pierde y se puede recuperar. No lo que pasó, sino lo que está por venir». La miró. En sus ojos había una pregunta que no había formulado con palabras, pero que existía con tanta claridad que parecía escrita en el aire. Marina la reconoció. Era la misma pregunta que le había hecho con la mirada cuando eran jóvenes, cuando no tenían nada y sin embargo lo tenían todo, cuando el futuro era un lugar desconocido que descubrirían juntos. La pregunta era: «¿Aún me quieres?». Marina no respondió, ni con palabras ni con gestos, pero no apartó la mirada. Permaneció allí, sosteniendo esa mirada con la fuerza de quien ha soportado cosas mucho más difíciles que un par de ojos marrones pidiendo una segunda oportunidad. «Un día a la vez», dijo finalmente. «Un día a la vez, Rafael. Es todo lo que puedo ofrecerte». «Eso es todo lo que necesito», respondió. Y allí, en esa habitación silenciosa, con el niño durmiendo entre ellos como un puente de carne y hueso, con el sol de verano despidiéndose por la ventana y la foto de la mujer y el niño colgada en la pared como un icono de todo lo deseado y casi perdido, algo comenzó. No con un beso, no con una declaración, con algo más delicado y fuerte que ellos dos, con la decisión compartida, silenciosa, casi invisible, de no huir más. Los meses siguientes no fueron fáciles. Nadie dijo que lo serían. La confianza no se reconstruye con gestos amables ni buenas intenciones, se reconstruye con constancia, con el acto repetido de estar presente cuando es más fácil irse, con la decisión diaria de afrontar la incomodidad en lugar de evitarla. Rafael empezó a ver a Beatriz los sábados, luego también los domingos. La llevaba al parque, al zoológico, a la heladería. La ayudaba con sus tareas. Aprendió a trenzarle el pelo viendo vídeos en internet a las 3 de la mañana. Compró un cuaderno y dibujaba con ella, aunque era un artista pésimo, porque lo que importaba no era el resultado, sino la presencia. La presencia siempre cambiante, constante, inquebrantable. La presencia que le debía desde hacía 7 años y que ahora le pagaba no con culpa, sino con dedicación. Marina observaba todo con la mirada cautelosa de quien ya ha sufrido. Al principio, cada vez que Rafael salía con Beatriz, ella se quedaba en casa con el teléfono en la mano y el corazón en un puño, esperando el momento en que él llamara para decirle que ya no podía, que se iba otra vez, que era demasiado para él. Ese momento nunca llegó, y con el paso de las semanas, la opresión en su pecho disminuyó, no porque el dolor desapareciera, sino porque nuevos recuerdos comenzaron a superponerse a los viejos. Beatriz riendo en el regazo de Rafael, Rafael en la puerta del colegio, esperando a su hija con un paraguas sin costillas rotas. Los tres caminando por una acera, Beatriz en medio cogidas de la mano y Marina dándose cuenta de que esa imagen tan sencilla, tan común en tantas familias, era para ella lo más extraordinario del mundo. Un sábado llovió tan fuerte que la ciudad parecía estar bajo el agua.
Rafael había planeado llevar a Beatriz al parque, pero la lluvia arruinó esos planes. En cambio, los tres se quedaron en el apartamento. Rafael y Beatriz construyeron una tienda de campaña improvisada con sábanas y almohadas en medio de la sala. Algo que él había visto en un video de internet y que a ella le pareció la cosa más fantástica del universo. Marina se quedó en la cocina, haciendo palomitas de maíz y escuchándolos reír mientras la lluvia golpeaba contra las ventanas. En un momento, dejó lo que estaba haciendo y simplemente escuchó. La risa de Beatriz, aguda y clara como una campana. La risa de Rafael, profunda y sorprendida, como si él mismo no pudiera creer que se estaba riendo. Las dos risas se fundieron, formando una melodía que Marina nunca había escuchado dentro de una casa, mucho menos dentro de una casa que sentía como suya. Se recostó contra la encimera y necesitó respirar hondo, porque lo que sentía era demasiado para su pecho. Fue la repentina y abrumadora comprensión de que esto era lo que faltaba. No el amplio apartamento, ni los sofás caros, ni la vista de la ciudad. Esto, ese sonido, esa improbable combinación de dos risas que compartían el mismo origen genético. Esa escena banal de padre e hija construyendo un fuerte de sábanas en un día lluvioso, que para cualquier observador externo sería solo un sábado tranquilo, pero que para ella era la prueba de que el tiempo, cuando quiere, arregla lo que los humanos rompen. Cuando las palomitas estuvieron listas, llevó el bol a la cabaña y los encontró a ambos tumbados boca abajo, dibujando juntos en el mismo papel. Beatriz les explicaba que las estrellas tienen 5 puntas, pero que los mejores tenían 6 porque se les podían poner ojos y boca. Rafael dibujaba con la misma concentración que usaba para analizar hojas de cálculo, y el resultado era tan malo que Beatriz se rió hasta quedarse sin aliento. Marina se acostó junto a ellos dentro de aquella cabaña que olía a algodón limpio y mantequilla de palomitas, y allí, en ese espacio improbable entre sábanas y almohadas, con la lluvia afuera y el calor adentro, sintió por primera vez en 7 años que el mundo era un lugar seguro. Beatriz se durmió entre los dos, como siempre, como si su cuerpo supiera instintivamente que ese era el lugar más seguro del mundo. Marina y Rafael se quedaron allí, tumbados a ambos lados de la niña, mirándose por encima del cabello oscuro de su hija. «Gracias», susurró. «¿Por qué? Porque no me rendí. En todo, en ella, en ti». Marina no respondió, pero se acercó a Beatriz y le tocó los dedos. Solo eso, las yemas de sus dedos rozándose, el roce más leve posible. Pero dentro de él yacía el principio de todo. En marzo, Rafael la invitó a cenar, solo los dos. Beatriz se quedaría con el vecino de confianza de Marina. No era un restaurante elegante, era un restaurante en el barrio de San Jorge, el mismo restaurante donde Marina había trabajado de adolescente, que aún existía con las mismas mesas de fórmica y el mismo olor a hamburguesas y café. Él lo recordaba todo. Se sentaron en una mesa en un rincón, pidieron 2 hamburguesas con queso y 2 jugos de naranja, y hablaron como si no hubieran hablado en mucho tiempo, o quizás como si nunca lo hubieran hecho, porque cuando se casaron eran tan jóvenes que confundieron pasión con comunicación, y descubrieron demasiado tarde que son cosas distintas. Hablaron de Beatriz, por supuesto, de cómo estaba floreciendo, de cómo las gafas habían transformado su rendimiento escolar, de cómo su sonrisa ahora ocupaba más espacio en su rostro. Hablaron del futuro, con cautela, sin promesas incumplibles. Hablaron del pasado, no para revivir el dolor, sino para finalmente poner en palabras lo que había permanecido sin forma durante tanto tiempo. «Estoy enojada contigo», dijo Marina, comiéndose una papa frita. «Todavía lo estoy. Creo que lo estaré por mucho tiempo». «Lo sé», dijo Rafael. «Tienes derecho. Pero no solo estoy enojado. También tengo otras cosas, y estas otras cosas me confunden más que el enojo». «Yo también me confundo», dijo. «Me paso el día pensando que sé exactamente cómo me siento. Y entonces apareces tú y vuelvo a ser un chico de 18 años que no sabe cómo comportarse con una mujer hermosa». Marina casi sonrió. Casi. «Tendrás que tener paciencia», dijo. «Ya no soy aquella chica que se lo creía todo». «Lo sé. Y ya no soy ese niño que huía de todo. Al menos intento no serlo». Ella lo miró por encima de su vaso de jugo. Él le devolvió la mirada. Y en esa mirada había algo que no estaba allí la primera vez que abrió la puerta del ático y la vio con un cubo de productos de limpieza. Había verdad, no la bonita verdad de las películas, donde todo se resuelve con un beso bajo la lluvia. La complicada, imperfecta y cruda verdad de la vida real, donde el amor duele y sana a la vez, donde el perdón es un proceso y no un evento, donde empezar de nuevo es más difícil y valiente que empezar desde cero. «Un día a la vez», repitió Marina. Pero esta vez, al decirlo, había una sonrisa.
pequeña, discreta, casi invisible, pero real. Un día a la vez, asintió Rafael, y extendió la mano sobre la desgastada mesa de fórmica. Marina miró esa mano, la misma mano que la sostuvo en una parada de autobús 11 años atrás, la misma mano que le tocó el vientre cuando supo del embarazo, la misma mano que preparó la maleta y se fue en una mañana gris, la misma mano que ahora se ofrecía, abierta, temblando levemente, sin exigir nada, sin garantizar nada, simplemente allí, presente, disponible. Ella puso su mano sobre la de él, lentamente, con el peso de quien sabe exactamente lo que hace y el riesgo que corre. Sus dedos se entrelazaron como recordando el camino. Afuera, la ciudad seguía con su bullicio y su ajetreo, indiferente a lo que ocurría en aquel restaurante de barrio. Pasaban autobuses, sonaban las bocinas, la gente caminaba mirando sus celulares. El mundo no se detenía, no necesitaba detenerse, porque el milagro no estaba en el mundo. Estaba en dos seres humanos imperfectos, heridos y asustados, que, incluso después de todo, incluso después del abandono, la soledad, la ira y el tiempo perdido, aún conservaban en su interior el coraje absurdo e irracional de volver a intentarlo. Y quizás eso es realmente el amor al final, no la ausencia de dolor, no la promesa de que todo estará bien, sino la decisión, tomada cada día, de quedarse, de no irse, de tomar la mano de la otra persona, incluso temblando. Mirarlos a los ojos y decir, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. En la mesa de al lado, una anciana que comía un trozo de pastel los miró de la mano y sonrió sin que ellos lo notaran. Lo reconoció. Reconoció la geografía de ese momento, porque ya había vivido algo similar muchos años atrás, en otro restaurante, en otra ciudad, con otra mano extendida sobre otra mesa. Y él sabía que ese simple gesto, dos manos unidas, era quizás lo más valiente que un ser humano puede hacer. Al salir del restaurante, la noche era cálida y estrellada. Marina levantó la vista y pensó en Beatriz, quien a esa hora probablemente ya dormía, soñando con perros espaciales y constelaciones inventadas. Pensó en todo lo que aún quedaba por resolver, las conversaciones difíciles que aún tendrían, los miedos que aún tendrían que afrontar, el largo camino entre donde estaban y a dónde podrían ir. Pero también pensó que ya había recorrido distancias más largas que esta, sola, en la oscuridad, sin mapa, y había llegado aquí. Ahora, al menos, no estaba sola. Rafael la acompañó hasta la parada del autobús, aunque ella le dijo que no hacía falta. Esperaron juntos, apoyados en la farola, hombro con hombro, sin hablar. Cuando el autobús apareció por la esquina con sus luces amarillas, Marina se giró para mirarlo. «Buenas noches, Rafael. Buenas noches, Marina». Ella subió al autobús. Él se quedó. Se sentó junto a la ventana y lo miró allí de pie, con las manos en los bolsillos y los ojos fijos en ella, cada vez más pequeños a medida que el autobús se alejaba. Y sintió, con una claridad que no había sentido en mucho tiempo, que el hombre de la parada no se iría a ninguna parte, que esta vez, cuando volviera la vista, él seguiría allí. Y la próxima vez. Y la siguiente. Apoyó la cabeza en la ventanilla del autobús y cerró los ojos. Su corazón latía lento, constante, al ritmo de quien por fin se permite descansar, no porque la lucha haya terminado, sino porque descubrió que no tiene que luchar sola. El autobús continuó por la avenida iluminada, llevando a Marina de vuelta a casa, con su hija, a una vida que seguía siendo sencilla, difícil y hermosa a su manera. Y dentro de ella, en ese lugar que llevaba 7 años vacío, algo se agitaba. No era el amor de antes, ingenuo e indefenso. Era un amor nuevo, construido sobre ruinas, templado por el dolor, fortalecido por la decisión consciente de existir. Un amor que conocía el precio de todo y aún así decidió pagarlo. Un amor que no pedía garantías porque entendía que la única garantía real es la decisión de volver a intentarlo cada día hasta que los días se conviertan en vida. Y en la última fila del autobús, una mujer de 34 años, con las manos callosas y los ojos demasiado llenos de visión, sonrió a la ventana donde la ciudad desfilaba entre luces borrosas. Una pequeña sonrisa. Una sonrisa que costó 7 años, miles de noches, incontables lágrimas y un coraje que nadie jamás sabrá que tuvo.